Hebreos capítulo 12. ¿Qué libro estamos estudiando ahorita los domingos? Estamos estudiando Romanos. Entonces estuve preparando mi mensaje en Romanos y algo que se me enseñó hace muchos años es que cuando tú preparas un mensaje, conforme estás estudiando y meditando, llega un momento donde ese mensaje te agarra del pescuezo y te dice, predícame. Y hasta que no llegues a ese momento, no debes predicar, no estás listo para predicar. Tiene que haber un fuego en ti para predicar. Entonces, conforme estuve estudiando el pasaje y haciendo mis notas y mirando referencias, ese momento no llegó. Entonces decidí cambiar el mensaje de hoy. El mensaje que estaba preparando en Romanos 10 lo voy a traer primeramente Dios la próxima semana. Pero decidí traerles algo que el Señor está haciendo, está hablando a mi corazón. Y eso es el asunto de la búsqueda de la santidad. El asunto de la búsqueda de la santidad. Entonces vamos a predicar ese mensaje hoy, pero primero vamos a orar. ¿Hay alguien con nosotros por primera vez? Ok, pues vamos a orar. Okay. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este bello libro, tu bella palabra, Señor. Es lo único que tenemos, Señor, en este mundo para saber cuál es tu voluntad, para saber cómo adorarte, para saber lo que esperas de nosotros. Padre, sin la Biblia y sin estudiar la Biblia, es simplemente superstición. Es nada. Es ignorancia. Entonces, Padre, te ruego que cuando venimos a la iglesia, vengamos con esa reverencia que es digna de tu palabra y de tu persona, Señor. Y te ruego que esta mañana, Señor, me ayudes a predicar este mensaje con claridad y que caiga sobre corazones fértiles, Señor, y que lleve fruto y produzca santidad en la vida de los oyentes. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, unos meses atrás estábamos en Romanos capítulo 6 y estudiamos lo que es nuestra posición ante Dios. Nuestra posición ante Dios en Romanos 6 es que cuando fuimos unidos a Cristo, fuimos santificados, fuimos hechos santos. Eso significa que fuimos apartados del pecado y apartados para Dios. En Romanos 6, si se acuerdan, dice que el viejo hombre, es la vieja naturaleza, fue crucificado con él, con Jesús, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, lo que Dios hizo es Él hizo morir nuestro viejo hombre. Él nos dio una naturaleza nueva y la razón que Él hizo eso es para que tú y yo ya no seamos esclavos del pecado. Tenemos una naturaleza nueva, tenemos la capacidad de vivir en santidad, pero todo comenzó cuando Dios nos santificó, nos hizo santos. Eso es lo que vimos ahí en el capítulo 6, versículo 6 de Romanos hace muchos meses atrás. Ahora, cuando Dios hace esa tu posición, Él no espera que tú y yo simplemente nos sentemos y nos regocijemos en que hemos sido hechos santos, pero Él quiere que ahora nuestra práctica sea también santa como nuestra posición. ¿Sí me entienden? Es tiempo de hacer algo. Entonces, Romanos 6, en otro lugar, dice que ahora debemos, en el versículo 13, presentar los miembros de nuestro cuerpo ya no al pecado como instrumentos de iniquidad, sino debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros instrumentos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces, tenemos algo que hacer en ese proceso de santificación. Dios hizo su parte, nos hizo santos. Ahora tú y yo necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos nosotros hacer un esfuerzo para vivir unas vidas que nuestra práctica equivale a nuestra posición. ¿Ok? Ahora, lo que quiero hacer hoy es, quiero expandir ese tema. Quiero hablar de la búsqueda de la santidad. Ese es el tema de esta mañana. Y el propósito de estudiar este versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que vamos a ver en un momento, es exhortarnos sobre la necesidad de buscar constantemente la santidad de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No que digamos, ok, ya somos santos
y nos sentemos y nos relajemos, pero que ahora debemos estar en una búsqueda continua de la santidad en nuestra práctica diaria. Entonces miren conmigo por favor Hebreos capítulo 12, versículo 14, si no están ahí, para que vean un poquito con más claridad lo que estoy tratando de decir. Dice Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la ¿qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el pasaje que vamos a estudiar. Y la razón que quise estudiar este pasaje hoy y tenía esto como algo que estaba ardiendo en mi alma es porque yo, como tú, me ocupo. Tengo muchos quehaceres en el día, ¿verdad? Y pues los pastores, ¿a qué nos dedicamos? Yo llevo a mis hijos a la escuela, llego aquí, orar, leer la Biblia, ¿verdad? Preparar los estudios, administrar, hacerlas para la iglesia. Pero algo que Dios me impresionó esta semana es recordarme que la vida cristiana no es solamente de leer tus versículos que tienes que leer para ese día, leer tus capítulos, no es solamente hacer tus oraciones que tienes que hacer para ese día, no es solamente hacer tus confesiones de pecados, pero la vida cristiana es una relación personal con Dios. Y si yo voy a darle honra a mi Dios, si yo voy a darle el lugar que Él quien mora en mí, entonces necesito en mi hombre interior vivir una vida santa, vivir una vida pura en mi manera de comportarme y en mi manera de pensar, ¿verdad? No es suficiente que simplemente marque la cajita, oré, marque la cajita, estudié, marque la cajita, confesé. Eso no se trata de una rutina, no se trata de simplemente atravesar los quehaceres del día, aunque sean quehaceres muy, muy cristianos, pero lo que Él quiere es que esté consciente que Él mora en mí y que mi vida debe conducir a la santidad, apartado del pecado en mi práctica y apartado hacia el servicio y el honor de Dios. De eso se trata. Y he escogido el libro de Hebreos porque este es un versículo que nos ayuda a entender lo que Dios quiere que hagamos en este asunto de la santidad. Entonces les quiero dar un trasfondo rápido de Hebreos. El libro de Hebreos fue una carta, es una carta bella, hermanos. Estuve escuchándola esta semana en el audio y es una carta tan impresionante, tan llena de cosas que te quedas con la boca abierta. Y en esta carta el autor, que es anónimo, hace lo posible para animar a judíos cristianos que están a punto de regresar al judaísmo y a otros judíos que todavía no son cristianos, que están considerando entregar sus vidas a Cristo y explicarles que el judaísmo es un viejo pacto, que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es Dios, que Él es divino, que todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que todo lo que era el templo y el santuario, todas eran figuras del verdadero santuario no hecho a manos que está en el cielo, en el cual Jesús se presentó por cada uno de nosotros y compró la redención. Entonces, muchísimas cosas, ¿verdad? Para tratar de animar a estos judíos que están leyendo a no regresar al judaísmo y abandonar a Cristo, pero que se entreguen completamente a Él. Entonces, después que el autor hace todas esas presentaciones de Cristo y del nuevo pacto y todo lo demás, llegas al capítulo 12 y les está animando ya en una manera más práctica. Corramos con paciencia la carrera que está por delante de nosotros. Pon los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. No trates la disciplina del Señor, el sufrimiento que estás pasando como una cosa extraña, pero reconoce que Dios usa los sufrimientos, las disciplinas para fortalecernos, fortalecer las manos débiles, las rodillas que flaquean. Muchas exhortaciones para que ellos se mantengan con Cristo. Ahora, cuando llega al versículo 14, el autor, es el versículo que estamos viendo hoy, nos dice lo siguiente, y es algo muy simple. 2 mandamientos muy simples. Dice, seguir la paz con todos. Eso significa amar al hombre, estar en paz con el hombre, y seguir, es implicado, ¿seguir qué? La santidad.
amar a Dios, disculpen, amar a los hombres, seguir la paz y amar a Dios. Procurar una vida santa, y dice, sin la cual, sin la santidad, se está refiriendo a la santidad, nadie va a ver al Señor. Ahora, la palabra seguir, quiero que miren, es una palabra, y quiero que se enfoquen en esto, que significa continuar a perseguir. Esa palabra significa correr rápido para alcanzar algo, esforzarse para lograr algo, ganar un premio, y habla básicamente de una búsqueda continua. Entonces, lo que está hablando el autor de Hebreos con respecto a la santidad es que necesitas siempre estar en búsqueda, siempre estar procurando, continuamente estar corriendo hacia alcanzar la santidad. Eso es lo que nos está enseñando. Y este no es un pasaje que nos está enseñando que si nosotros nos esforzamos, nosotros vamos a ganar la salvación. Eso no es lo que está diciendo, porque ya sabemos que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero es simplemente una exhortación al cristiano que no deje de estar en paz con los hombres y que nunca deje de seguir, procurar, perseguir, buscar, estirarse, siempre ir hacia la santidad. Eso es lo que nos está enseñando. Seguir, persistencia, hermanos, búsqueda. Estamos hablando de un diario, lidiar con el pecado en nuestras vidas, de diario pedirle a Dios perdón, de diario pedirle al Señor, Señor, muéstrame cómo te he fallado, perdóname. Señor, si estoy metido en algún vicio o alguna mala actitud o en un enojo, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos llene, que nos dé las fuerzas, pedir perdón a Dios y simplemente vivir una vida obediente. Y todo esto lo hacemos día tras día. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre en este persigo de santidad? Una vez que sobresales un pecado, sobresales una debilidad en tu vida, es que Dios te muestra otra área en tu vida que necesitas de mejorar. Otro pecado, otro descuido, otra cosa, y llega a ser un proceso continuo donde te estás buscando siempre el vivir una vida que agrada a Dios. Y ese proceso nunca se acaba. Esa búsqueda nunca termina. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿verdad? Y tú tienes un deseo de agradarlo. En Filipenses 3, versículo 13, el apóstol Pablo habla precisamente de esta búsqueda. Dice, hermanos, yo mismo no considero que yo he alcanzado. Él dice, yo no soy perfectamente santo, yo no soy perfectamente perfecto. Dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que él estaba buscando es semejanza a Cristo. Y el premio es cuando Cristo se lo lleve y sea semejante a él en la mayor manera que un cristiano lo puede ser. Entonces, hermanos, lo primero que quiero enfatizar y quiero subrayar esta mañana, lo que este versículo nos enseña es que la santidad no es solamente una posición, es una búsqueda. Es algo al cual tú y yo nos dedicamos a perseguir por el resto de nuestras vidas. Es un viaje en el cual hemos embarcado, y el no estar persiguiendo la santidad, el no estar procurando la semejanza a Cristo como un hábito continuo, sin descuidar, sin dejarlo a un lado de la vida, es estar fuera de la voluntad de Dios. Simple y sencillamente, estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes esta mañana: ¿estás buscando como hábito de tu vida la santidad en ella? ¿Sí o no? ¿Es tu vida marcada por una relación viva, vibrante, que incluye oración, confesión, Señor, perdóname, Señor, restáurame? ¿O es simplemente marcar la cajita? Leí, oré, fui a la iglesia. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es únicamente una rutina. Es un buscar agradar a Dios. Y si eso no es lo que marca ahora tu vida, ¿qué pasó? ¿Por qué paraste? ¿Por qué dejaste?
Ahora, hermanos, escuchen esto. Esta es quizás una de las razones por la cual dejamos a un lado la búsqueda de la santidad. Es muy fácil tener la actitud, quizás inconscientemente, que andamos bien, que no somos tan mal, ¿verdad? Que hemos avanzado. Es muy fácil. ¿Saben por qué? Porque muchas veces estamos pensando en el hecho de que, pues, yo voy a la iglesia, yo estoy sirviendo, yo estoy estudiando, ¿verdad? Como pastor, todos los días estoy estudiando, estoy orando. Es muy fácil para mí y para ti, si estamos comparándonos y evaluando nuestro nivel de progreso en la vida cristiana y santidad, es muy fácil dejar esa búsqueda si nos estamos comparando con otras personas, ¿verdad? Es muy fácil hacerlo, pero ¿sabes qué? Es un error, es un autoengaño, porque Dios nunca me dijo que me compare conforme estoy evaluando si mi vida está progresando en santidad a alguna persona. Ese no es una cosa sabia. Otro cristiano no es la medida, no es la regla de lo que yo debo buscar y alcanzar en mi vida cristiana. La única medida, la única pauta, el único modelo que yo debo buscar a imitar y necesito lograr es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Y el error está cuando comienzo a medir mi vida, y lo hacemos quizás inconscientemente, con el hombre. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Primero de Pedro 1. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, necesitas ser santo como Dios es santo, ¿verdad? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él es la medida, Él es nuestro modelo, Él es la regla que debemos estar buscando de alcanzar. Y cuando nos medimos y nos comparamos, claro que estamos bien, claro que vamos a dejar esa búsqueda, claro que vamos a pensar que estamos bien avanzados, pero ese es un error. Y eso nos va a enfriar, hermanos. Entonces, ya vimos que la santidad es una búsqueda, ¿ok? Y número 2, la santidad, hermanos, es ser como Dios, no es ser como los hombres. La santidad es buscar ser como Dios y no como los hombres. Ahora, hay personas que en este versículo, Hebreos 12:14, si miran por favor el versículo 14, cuando dice que si nosotros no procuramos la paz y la santidad, nadie va a ver al Señor, hay personas que lo interpretan de esta manera. Si tú no procuras la paz con los hombres y la santidad en tu vida, nadie va a ver al Señor en tu vida. Hay personas que lo interpretan así, ¿ok? Para que sepan. Pero yo pienso que eso no tiene, no va de acuerdo con el resto de la Biblia, que dice que cuando una persona carece, cuando le falta santidad en su vida, no va a entrar en el reino de Dios y no va a estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal al prójimo, el que no admite un reproche contra su vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la persona que va a morar en el santo monte, es la persona que va a morar en la presencia de Dios, una persona que no vive en santidad, una persona que no procura la santidad, simplemente no va a entrar, ¿verdad? No estoy diciendo que nos vamos a ganar la salvación, simplemente estoy diciendo que el hábito de la vida de un verdadero creyente es un persigo constante y continuo de santidad. Estaba escuchando un mensaje de un pastor que dijo que fue a una junta de oración con Billy Graham y todo el día estaban ahí orando por un evento y Billy Graham les pidió a todos los pastores que estaban ahí, hermanos, oren por mí, quiero ser santo,
¿verdad? Y eso me impactó mi corazón y tengo que hacerme la pregunta, ¿quiero yo ser santo? ¿Quiere usted ser santo? ¿Quieres que la gente vea a Cristo en ti? Si sí, pues gloria a Dios, adelante, pero si no, ¿por qué no? Me voy a desviar tantito, hermanos, me voy a desviar tantito para decirles que otra motivación, no está en el texto, pero otra motivación por la cual necesitamos procurar la santidad es por la grandeza del sacrificio. ¿Con qué te compró Cristo? Con su sangre preciosa. Y esa sangre, hermanos, ese sacrificio es una motivación para cualquier cristiano de que necesita vivir una vida que es digna de esa sangre que fue derramado por uno. Y eso es mucho más que simplemente chequear la caja, ¿verdad? Hacer el asunto, hacer el ministerio, leer los versículos. Eso habla de una vida que está buscando la santidad. En 1 de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera vana de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o con plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Tú y yo, hermanos, estábamos buscando a Dios, ¿verdad? En cierta temporada de nuestra vida. Y cuando Dios se nos manifestó y entendimos que era por fe y era basado en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y que Él nos compró y nos arrepentimos y creímos en Él, ahora que somos salvos, fue el precio de sangre que nos compró. Y eso también nos debe motivar. Ahora, quiero plantarles una idea. Una manera de pensar que es falsa para que puedan en el futuro reconocer que no deben pensar de esta manera. Muchas personas piensan que la santidad tiene que ver con cosas externas, ¿verdad? O es que no fumo, o es que no bebo, o es que no masco tabaco, no tomo café, no escucho música mundana, no voy a las películas mundanas, es que no me he visto así, no me he visto así. Ahora, no estoy aquí para hablar del debate que existe entre cristianos con respecto a la manera que se viste, o no películas, o deportes, o cualquier otra cosa, ¿ok? Lo que estoy tratando de decir aquí, hermanos, esta mañana, es que Jesús nos dijo claramente que la santidad tiene muy poco que ver con cosas externas. La santidad tiene que ver, hermanos, con cosas internas. Por ejemplo, miren Marcos capítulo 7. Dice, fíjense lo que dice Jesús. Y la razón que dijo esto Jesús es porque los fariseos, ellos pensaban que el ser santo, el estar con Dios, tenía que ver con la manera que se vestían, con separarse de todos los pecadores y con no comer ciertas comidas, todas las cosas externas. Pero Jesús dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. En otras palabras, Jesús dice, no son las cosas externas, son las cosas internas, es lo que sale del hombre que lo contamina, ¿verdad? No podemos pensar como los fariseos. Hay muchas personas en este mundo, ¿verdad? Que son legalistas y que buscan siempre la santidad a través de cosas externas. Los fariseos eran así. Escuchen lo que dice de los fariseos. Marcos 7:4. Volviendo de la plaza, ni se lavan, si no se lavan no comen, y otras muchas cosas ellos tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Entonces todo el enfoque de los fariseos era lo externo. Ellos no tocaban, ellos no bebían, ellos no iban, ellos no hacían, porque ellos pensaban que eso era la santidad, eso es lo que les iba a hacer santos ante Dios. Y hay mucha gente hoy en día igual. Pero Jesús dice ahí en Marcos 7, pero decía, versículo 20, lo que del hombre sale,
Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hermanos, otra vez, es lo que sale del corazón, es el corazón que es el problema. Entonces, si vamos a procurar la santidad, no tiene que ver con cosas, tiene que ver con obedecer la palabra de Dios, conseguir sus principios y vivir una vida que es moralmente santa desde el corazón para afuera. Un pastor que escribe muchos libros de la santidad, que se llama Jerry Bridges, dijo lo siguiente, y aquí lo tengo aquí arriba, dijo: ser santo es ser moralmente intachable, es vivir una vida moral del corazón para afuera, es estar separado del pecado y por tanto separado para Dios. Vivir una vida santa es vivir la vida conforme a los preceptos morales de la Biblia y en contraste a los caminos pecaminosos del mundo. Entonces, hermanos, si quieres procurar la santidad, entonces tienes que ver por las cosas internas, las cosas que salen, el odio, el engaño, la lascivia, el orgullo, el deseo, los malos deseos inmorales. Otros versículos que nos pueden dar más claridad. Primero de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartes de la fornicación, que te apartes de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces siempre tiene que ver con algo interno, con algo inmoral, con algo sucio que sale de nosotros, y la manera que nos hacemos santos es evitando esas cosas, no las cosas externas. En Colosenses 3, igual, haz morir lo terrenal en vosotros. Escuchen la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego dice: dejad también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, que es hablar de la gente atrás de sus espaldas. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, de eso se trata. No se trata de que el maquillaje y los pantalones y la música, los deportes y las joyas y la bebida y la comida. Se trata de lo que sale del corazón. Entonces, si queremos ser santos, necesitamos pelear ¿contra qué? Contra el pecado, contra ese deseo, ¿verdad? Ese deseo que surge cuando estamos en el internet y nos dicen: mira, que la fulana de tal fue a los premios Óscares de las películas y mira qué tal vestido, ¿verdad? Y quieren que hagas clic. Y esa es la tentación a la lascivia, a la lujuria, al deseo pecaminoso. Si queremos ser santos, debemos evitar ese tipo de cosas, pelear contra tu enojo, tu odio, tu orgullo, tu deseo de sentirte como si sabes más o eres más de otra persona, ¿verdad? De hablar, jactarte de tus logros, de no llamar a fulano de tal, de no perdonar a fulano de tal, de querer que ellos te hablen primero, ¿verdad? Porque ellos nunca te trataron bien. Es ese deseo pecaminoso que un esposo tiene de no apreciar a su esposa y a veces hasta quizás querer otra mujer, y el deseo pecaminoso de la esposa usurpar la autoridad de su esposo y quizás a veces querer otro esposo. Esas son las cosas que la santidad quiere que evites y no las otras cosas externas. Entonces, el punto número 3, hermanos, es que la santidad es vivir una vida moralmente pura de corazón. De corazón. Entonces, una pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Hay un cambio perceptible en tu vida de aquí a un año atrás? ¿Puedes ver? ¿Puede alguien notar que no eres esa persona? Porque has crecido en santidad, has crecido en
en madurez espiritual? Sí, pues qué bueno, gloria a Dios, pero si no, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás estancado? ¿Por qué estás en un lugar? No podemos echarle la culpa a nada ni a nadie, porque la responsabilidad de perseguir la santidad cae en nosotros. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Por qué más personas no buscan, procuran, anhelan, están apasionados por la santidad? ¿Por qué? Pues les voy a dar algunas razones al azar, ¿verdad? Cosas que me vinieron a la mente, simplemente. Uno es la pereza. La pereza, hermanos, nos cuesta, nos va a costar. Nos va a costar procurar la santidad. Tiempo de autoexaminación, ¿verdad? Otra cosa es las preocupaciones de este mundo. El deseo de cosas de este mundo también van a tomar el lugar de ese tiempo para perseguir la santidad. Otras cosas que también nos enfrían es que nos olvidamos que el pecado que cometemos es contra Dios. Estamos tan acostumbrados a escuchar, pues hice esto mal contra mi esposa, con mi esposo, no estoy siendo buen ejemplo de trabajo, que pensamos que todo se trata de los demás, pero ¿qué tal? ¿Cómo hemos ofendido a Dios? Otra razón que no procuramos la santidad es porque no se predica del púlpito muchas veces. Y ahora les voy a dar una de quizás las razones número uno, que yo pienso que no procuramos la santidad. Hay otra falsa idea que por ahí, si prestas atención, vas a escuchar. ¿Cómo es que somos salvos, hermanos? Por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso implica un arrepentimiento, pero sin esfuerzo, ¿verdad? Sin obras. Es simplemente confiando, sí o no. Amén, ¿ok? Ahora, lo que ocurre muchas veces es que el cristiano e incluso personas que les enseñan a los cristianos toman ese aspecto de salvación únicamente por fe, sin esfuerzo, sin hacer nada, con la excepción de confiar en Cristo, y lo aplican no solamente a la salvación, pero vienen aquí y lo aplican a nuestra manera de vivir, ¿ok? Cuando hay tentación, cuando hay problemas, dicen, hermano, solamente tienes que creer, solamente tienes que confiar, no te tienes que esforzar. Cristo ya hizo todo, tú simplemente descansa en su gracia y todo va a estar bien. Pero eso no es una enseñanza verdadera o sana. ¿Por qué? Porque eso sirve para la salvación, no esfuerzo, no hacer nada, simplemente confiar que Cristo nos salvó. Pero cuando estamos hablando de avanzar, de progresar, de crecer, de madurar, de ser santos, requiere esfuerzo, hermanos. Requiere que tú hagas algo, requiere que yo haga algo. No es solamente creer. Confundimos la enseñanza de la salvación y lo aplicamos a todo. Y ya la gente no se esfuerza para hacer nada. ¿Por qué? Porque nos han tirado un balde de agua fría y simplemente aplicamos el creer a todo aspecto de la vida cristiana. Y por eso es que estamos como estamos. Porque no estamos haciendo nada. Ya nada en la vida cristiana requiere esfuerzo. Y eso está mal. Y decimos cosas como esto. No puedes hacer que Dios te ame más. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No puedes hacer que Dios te ame más. Pues claro que no puedo hacer que Dios me ame más. Pero no me digas eso porque yo necesito procurar la santidad. Necesito hacer algo, ¿verdad? Decimos cosas como, no puedes justificarte más ante Dios. Pues claro que no me puedo justificar, pero estás tratando de tirarme un balde de agua fría y decirme que no me debo esforzar en mi vida con Cristo. Por favor, no me digas eso, si no me lo calificas. Decimos cosas como esto, hermanos. No se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, pero lo que Dios hizo por ti. Pues claro que en la salvación no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, pero cuando se trata de una vida de santificación, sí, Dios me santificó, pero también se trata de lo que yo debo hacer por Él. Tengo un rol que jugar aquí, ¿verdad? No podemos quitarle con esas frases y esas ideas la responsabilidad del hombre a esforzarse a la santidad. Ese es un gran error. ¿Qué es lo que dice Pablo? Él dice simplemente cree. No, él dice desecha las fábulas profanas. Primero de Timoteo 4. Desecha las fábulas profanas y de viejas y haz ¿qué?
ejercítate para la piedad, agonízate para ser una persona piadosa, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego dice, fíjense, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Tienes que escuchar esto se trata de santidad. Hermanos, necesitamos esforzarnos. Dios nos ha dado recursos por los cuales vamos a acercarnos a la santidad. Nos ha dado la palabra de Dios para que la leamos. Nos ha dado nuestra iglesia para que asistamos cuando las puertas están abiertas, pero con un corazón anticipador, o si no, no vas a crecer. Nos ha procurado libros y Biblias y estudios, nos ha llamado a evangelizar, nos ha dado el ayuno, ¿verdad? Nos ha llamado a tomar nuestra cruz, nos ha dado muchos recursos. Yo no pretendo que esas cosas en sí me van a santificar, pero es como el granjero, es como el ranchero, ¿verdad? Tiene su campo y tiene que jalar las hierbas y tiene que labrar la tierra y tiene que plantar la semilla porque esa es su parte. Ahora, nuestra parte es estudiar, leer, confesar, orar, adorar, asistir, escuchar, quitar las hierbas, quitar el pecado de nuestra vida. Eso es lo que se requiere, pero muchas veces no lo estamos haciendo. Ahora, cuando yo hago mi parte, como el granjero, cuando él haga su parte, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da la santificación. Pero si yo no estoy quitando la hierba, yo no estoy leyendo, yo no estoy cultivando, yo no estoy sembrando, yo simplemente estoy al descuido, mi vida va a ser un desastre. No vamos a madurar. En Efesios 4 dice, y aquí va el esfuerzo otra vez, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos. En otras palabras, hazlo morir. Haz algo, esfuérzate. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lee tu Biblia. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el punto número 4, hermanos, es que la santidad requiere ¿qué? Un esfuerzo personal. No escuchen esas voces que te dicen, solamente cree. Eso es para la salvación. Sí, solamente cree. Pero tu vida cotidiana presenta tus miembros como vivos entre los muertos y tu vida ante Dios para santificación. Entonces, la pregunta es, ¿estás haciendo eso? ¿Te estás esforzando? ¿Estás estudiando? ¿Estás leyendo? ¿Estás persiguiendo? ¿Estás en busca de la santidad? Si no, hazlo hoy. Comienza hoy. ¿Por qué? Por amor a Cristo tu Salvador. Por el amor que Él ya ha demostrado, la paciencia que Él ya ha demostrado por ti y porque sabes que eso es lo que Él quiere. Aprendamos a reciprocar lo que Él nos ha dado a nosotros. Hermanos, no sé cómo es que la iglesia ha salido tan lejos de buscar y anhelar y ser apasionado por la santidad. No entiendo, ¿verdad? Pero quiero que sepas que Dios está tratando de hacer algo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y lo que quiero decirte es que Él quiere la santidad de tu vida. Y que Él está familiarizado con todos tus caminos y con todos tus hábitos y con todo lo que tú haces y estás haciendo. Y si vas a poder regresar a la búsqueda de la santidad, necesitas limpiar tu casa espiritual. Necesitas hacer un nuevo comienzo, ¿verdad? Quizás hay pensamientos que has estado entreteniendo, decisiones que has estado contemplando, ¿verdad? Y tú sabes en lo más profundo de tu corazón que no es la voluntad de Dios. Quizás es algo claramente pecaminoso. Páralo ya, ahí donde está. ¿Por qué? Porque te va a llevar por el camino opuesto. Quizás ya no es solamente un pensamiento, ya se metió en tu comportamiento. Y ya es parte de tu carácter, parte de tu rutina. Y son costumbres pecaminosas.
párale. No justifiques, no hagas excusas, ¿verdad? Simplemente párale. Quizás hay cosas no en tu corazón, no en tu comportamiento, quizás hay algo en tu carro, en tu teléfono, en tu computadora. Quizás hay algo en tu escritorio, en el trabajo, que tú sabes que te va a llevar por el mal camino. Y Dios en su misericordia está diciendo, yo te traje aquí para que te deshagas de esas cosas. Quizás es textear inapropiadamente a personas, una relación, una amistad. El Señor dice, abandónalo hoy, eso no me honra. Quizás es una fantasía. Deja de pensar en esas cosas, ponte a escuchar mensajes. ¿Por qué? Porque sin la santidad no vas a ver a Dios, no vamos a ver a Dios. Es simple y sencillamente lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en conclusión, hermanos, número 1, la santidad es una búsqueda, es un proceso. No has llegado, no he llegado. Necesitamos regresar al caballo y seguir en ese camino. Y no podemos echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Por nuestra falta de progreso, porque está delante de ti. Es una búsqueda continua, un viaje por vida. Y cuando logres santidad en esta área, luego viene la próxima, y luego viene la próxima. Dios no te va a empapar de cosas que tienes que cambiar en un momento, porque sabe que no puedes. Segundo, la santidad no es ser como fulano de tal. Él no es tu ejemplo. Ella no es tu ejemplo. Es ser como Dios. Dios es tu ejemplo. Si tu vida no llega al nivel de Cristo, como Él se comportaba, como Él era, necesitas todavía cambiar. Él es la regla. Ningún hombre es la regla. Tercero, la santidad. La santidad, muy poco de lo externo, hermanos. Se trata de vivir una vida moralmente pura del corazón. Haz matar lo pecaminoso, el odio, el orgullo, ya sabes, ¿verdad? Las mentiras, la soberbia, la flojera, la pereza, esas cosas. Y finalmente la santidad requiere que tú te esfuerces, requiere un esfuerzo personal. Si no haces nada, no vas a lograr nada, no vas a avanzar. No voy a avanzar. No escuches esas voces que dicen simplemente cree. Eso no aplica aquí en el proceso de santificación. Eso es para la salvación. Entonces, si Dios te ha hablado hoy, te ruego que hagas los cambios. Si Dios te ha descubierto, es Dios, ¿verdad? Ve y arregla las cosas y hazlo hoy. Vamos a orar.